Computer. Vamos a ver, empiezo de vuelta, el método de integración, cálculo de integrales de variable real usando variable compleja. Es un método que es distinto al que ustedes conocen hasta ahora, porque se basa no en buscar una primitiva, ni siquiera en buscar un desarrollo en serie, que algunas de las integrales se calculan así, sino de otra forma distinta. Vamos a ver que de alguna manera vamos a lograr meter el teorema de los residuos para calcular las variables, las integrales reales. Así que primero vamos a empezar con las integrales, que no es de cualquier tipo de integrales que se pueden calcular por variable compleja, y ese tipo de integrales es el que se llama integrales impropias. Las integrales impropias las vamos a calcular con variables, con métodos de variable compleja. Obviamente hay algunas integrales reales que se pueden calcular por métodos de variable compleja. Obviamente, si hay alguna parametrización que quizá me sirva para, en vez de hacer la integral real, lo paso al campo complejo, calculo y por ahí me quedo con la parte real o parte imaginaria, que es esencialmente la idea del método. Lo que se nota fuerte el método, donde es fuerte el método, es en integrales impropias. ¿Qué es una integral impropia? Ustedes deberían saberlo si uno encuentra el lapicito de la Wacom. Acá está. Vamos a primero definir qué es una integral impropia y después vamos a ver qué se puede hacer con una integral impropia. Por eso digo que esto debería ser medio un repaso de lo que vieron en análisis 1, porque les aviso que de acá hasta que termine el cuatrimestre, salvo algunas pocas cositas, ya nos olvidamos de los complejos y vamos a agarrar variable real, pero en otro contexto, ¿no? Por ejemplo, este tema es integrales reales, el tema que viene es series de Fourier, que uno podría hacerlo con variable real, el siguiente es ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que también podría ser en variable real, de hecho, y después transformadas de Laplace y de Fourier, que pueden ser variable real perfectamente. O sea, toda esta teoría de variable compleja quedó en el primer parcial y quedó separado complejo real. No por eso es más fácil, sino que de hecho la parte complicada de la materia viene ahora. ¿Qué facciamo? ¿Qué es una integral impropia? Una integral impropia es donde aparece algún infinito en la integral. En principio son integrales, voy a agarrar el rojito, voy a agarrar el lápiz rojo. La integral impropia es una integral definida en el sentido que tiene límites, y hay de varias especies. De hecho hay tres, principalmente las dos primeras son las que nos vamos a encontrar, en esta parte de materia, y la de primera especie es la que uno entiende normalmente como integral impropia. Cuando uno tiene una integral como esta, por ejemplo, entre un número e infinito, o entre menos infinito y un número, o directamente entre menos infinito e infinito, este infinito que está acá es el que me hace impropia la integral. Ustedes se pueden imaginar que aparte de las condiciones que uno tiene para una función, para que exista la integral, cuando uno mete límites infinitos, se está metiendo más condiciones. Bueno, lo que vamos a ver es una serie de criterios, métodos, criterios de comparación o algunas reglitas muy básicas para ver cuándo una integral converge o no converge. Las de primera especie, dijimos, era esta que tiene en los límites de integración uno o los dos límites a infinito. Y vamos a ver que el problema, que es un problema muy parecido al de las series, recuerdan que las series está muy bien, es una suma, más o menos es una suma, pero si los términos, el C sub n, Z sub n, como se llamen, que está dentro de la sumatoria, no tiende a cero de manera suficientemente rápida, ¿sí? Porque la condición necesaria, pero no suficiente, es que el término genérico, este C sub n, tienda a cero con n tendiendo a infinito.
Pero con eso no alcanza, tiene que tender, entre comillas, rápido. Y rápido significa con ciertas reglas que a uno a esta altura ya sabe cuáles son. Bueno, lo mismo pasa con las integrales de primera especie. Es decir, la función esta necesariamente va a tener que tender a cero, pero no va a alcanzar con que tienda a cero. ¿Sí? Les adelanto, esta integral entre, no sé, pongan un número cualquiera, 5 e infinito de 1 sobre x, diferencial de x, no converge. ¿Por qué? Porque si bien 1 sobre x tiende a 0, no tiende suficientemente rápido. Bueno, esencialmente lo que vamos a ver es qué condiciones tiene que cumplir entonces la función que uno pone acá adentro para que tienda a 0. Que tienda a 0 no, para que converja la integral. Entonces borro esto de manera un poco elegante. Ahí está. Hay después unas integrales donde tienen el infinito puesto de otra manera. Si uno tiene, por ejemplo, estas funciones, en principio son funciones continuas y las de primera especie. Por ejemplo, 1 sobre x entre 1 e infinito es una función supercontinua. Exactamente. De hecho, vamos a hacer... Tiene razón lo que dice Santiago. Fíjense que dice, ¿se puede hacer una analogía con las series? Sí, recuerdan que uno de los criterios de convergencia de las series era compararlo con una integral, que uno decía que esta serie no convergía porque esta integral no convergía. Bueno, acá pasa lo mismo. La diferencia es que uno no puede calcular directamente de qué forma diverge esto, pero sí uno puede calcular de qué manera diverge la integral. ¿Por qué? Porque uno tiene métodos, uno puede encontrar la primitiva y ver que efectivamente diverge. Pero sí, es cierto, de hecho, hay muchas cosas en las que se parecen. De hecho, criterio de la integral para mí es el más lindo porque me relaciona cosas que en principio no están relacionadas, como es una serie y es un integral. A mí me parece más interesante, no es que es mejor ni nada, a mí me parece más interesante porque relaciona dos cosas que en principio no tienen mucho que ver. Entonces, esa es la primera especie, la donde uno le pone un infinito acá o un infinito acá, o los dos infinitos. Y después está la otra, está una función, están los tipos de función que, por ejemplo, no sé, entre 0 y 10, qué sé yo, para decir alguna cosa. Y si una integral no diverge, una función no diverge en un intervalo finito, la integral tiene que converger. ¿Sí? Porque si quieren, a lo bestia, esto tiene que ver con el área bajo la curva. Si la función es continua, es porque no diverge. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en vez de este comportamiento, la función tiene este comportamiento? No sé, hace así y acá diverge. ¿Sí? Acá tiene una asíntota vertical. Y acá, no sé, viene del otro lado, no me importa. ¿Sí? Así. Diverge en el medio. Ya no es tan claro que la integral va a converger. Incluso si en vez de como esto es así, ahí no es claro que la integral converja. De hecho, hay que ver de qué manera, es lo que vamos a ver, de qué manera esta función tiende a infinito. Bueno, este tipo de integrales, donde el infinito, entre comillas, está en la función y no en los límites, se llama de segunda especie. Segunda especie. Yo muchas veces lo pienso como, en este momento, giren sus cabezas 90 grados, si uno lo mira así, si uno lo mira donde este vendría a ser el eje X y este es el eje Y, ¿sí? No giren los 90 grados, es como una integral de primera especie, pero vista al revés. ¿No? Bueno, vamos a encontrar que efectivamente esa analogía está buena, porque nos dice el MI que es el mismo tipo de criterio, nada más que cambiando de alguna manera las variables. Entonces vamos a ver lo que nos interesa esencialmente. Cuando uno quiere calcular una integral, quiere que esa integral valga algo. Eso se llama, lo mismo que en series, convergencia de integral. Entonces vamos a decir que una integral converge. Voy a borrar un poco porque estoy escribiendo demasiadas cosas por todos lados. Vamos a... qué boludo. Borré algo que no tenía que olvidarme, pero era...
algo que ahora ya me acordé. Que el tercer tipo, sí, normalmente el tercer tipo es la combinación de los dos, que es lo que vamos a tomar en el parcial, por supuesto. Es un chiste, porque en el parcial de la segunda parte. Pero sí, el tercer tipo es el que combina límites infinitos con una divergencia de la función. Ahora, ¿cuándo converge el integral? Por definición, esta integral estoy viendo acá abajo, va a converger cuando existe el límite para r tendiendo a infinito de, en vez de poner este infinito, pongo el r acá y tomo el límite infinito. Ustedes me van a decir, es lo mismo, sí, más o menos, pero como uno no puede directamente meter el infinito en la primitiva, lo que hace es más elegante, si tiene primitiva o algo así. Si tiene una primitiva, por ejemplo, lo calcula con r y es una integral definida, y después toma el límite de r tendiendo a infinito. No es lo mismo que poner entre 0 e infinito o entre número e infinito y mandar el infinito directamente, porque es medio una chanchada eso. Entonces vamos a decir que converge esta integral cuando el límite de r tendiendo a infinito de entre a y r existe. O, si es la otra, voy a la página esta de recién y borro todo lo chanchada que escribí antes. Si es del otro tipo, por ejemplo, esta entre menos infinito y un número cualquiera, n, ¿sí? N sub c, un número cualquiera, de f de x, diferencial de x, esto converge si existe el límite para, no sé, alfa, r, pónganle lo que quieren, L tendiendo a infinito, o uno le pone infinito acá o le pone menos infinito, infinito de menos L hasta, ¿cuánto le puse? N sub c de f de x diferencial de x. Si este límite existe, esta integral de la izquierda converge. Es la misma definición. Más interesante es el caso en que, rojo, en que tengo los dos límites a infinito, porque ahí, para que exista la integral, para que exista el subjuntivo, para que exista la integral, tienen que existir los dos límites siguientes. El primero, el límite de R1 tendiendo a infinito de la integral entre menos R1 y un número que uno puede elegir, entre comillas, arbitrariamente, porque no es tan arbitrario, y el límite para R2 tendiendo a infinito de la integral entre A y R2. Fíjense, de donde termina una empieza la otra. Los dos límites tienen que existir. ¿Sí? Recuerden eso, para que exista la convergencia de entre menos infinito y infinito, tiene que existir dos límites independientes, porque este, fíjense, es con R1 y este es con R2. Hay un límite particular, como uno podría esperar de José Análisis 3, lo que se llama el valor principal de Cauchy, que es un límite particular. Ya vamos a ver por qué es importante el valor principal de Cauchy, porque es un límite particular donde R1 y R2 son iguales. Entonces vamos a llamar valor principal de una integral al límite para R tendiendo a infinito de la integral entre menos R y R. Fíjense que acá pongo el mismo límite a ambos lados. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de esto? Que uno puede calcular el valor principal de casi toda integral, pero eso no implica que la integral converja. El caso típico es este que puse acá, de la integral de la función x. La función x es una función que claramente no puede converger la integral, porque la función ni siquiera tiende a cero. Si uno, vamos a la página anterior que ya la teníamos escrita, si uno agarra me quedo en rojo. Si uno agarra la función x, supongamos que está la función x, claramente esta integral no puede converger. Si uno integra entre un punto y otro punto, el área es el área del triángulo de acá más el área del triángulo de este lado. Cada área de cada triángulo diverge, porque es una integral que diverge con base por altura, o sea, lado por lado, o sea, diverge con x al cuadrado, que de hecho es la primitiva de x. Entonces, esto diverge, esto diverge, esto diverge. Si uno integra en un intervalo simétrico, entonces esta área
esta área se me cancela exactamente con esta área. Pero guarda, eso no quiere decir que la integral converja, quiere decir que tomé las cosas tan simétricas que me da cero. ¿Cómo se da cuenta que uno que está haciendo alguna macana? Y porque acá da cero, pero podría dar cualquier valor. Por ejemplo, si uno corre el eje y lo sube o lo baja, o si quieren, si corre la recta. Una función que no sea x, sino x más un número, que sería poner el eje x acá. Fíjese que es lo mismo. La integral de una se cancela de alguna manera con la integral de la otra, me da un número finito, pero siguen divergiendo ambas integrales. Bueno, Profe, entonces, escucho. puede ser que lo mismo pase con cualquier función par. No, justo con la función par no, con función impar. Con cualquier función impar sí. Con una función par, de hecho hay un criterio que es particular a las funciones pares, que si Ah, converge sería como entre cero el e doble, infinito. ¿no? ¿Cómo? Si se suman las partes, si fuese impar, se suman Claro, si fuera, estas áreas. claro, si fuera una función impar, justo la parte de la derecha, la de los x positivos, se me cancela con la de los x negativos. Si es impar más una constante o menos una, bueno, más una constante, se me cancela parte y me sobra una constante. Eh, pero sí, lo que es importante es que el valor principal que exista no implica que la integral converja. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo la parte principal no, el valor principal me va a dar información sobre la integral? Es cuando la integral converge, que es lo que dice acá abajo. Si una integral, uy, esta no es así, necesito el rojo. Si una integral, ¿sí? Pero, carajo, tengo que tocar esto. Si una integral impropia converge a su valor principal. ¿Sí? No quiere decir que si el valor principal existe, entonces converge la integral. Pero si la integral converge, converge al valor principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar, vamos a tener que demostrar primero que la integral converge y después cuando calculemos, vamos a ver que cuando calculamos estas integrales reales por métodos complejos, en general lo que hacemos es calcular el valor principal. Entonces, si sabemos que la integral converge, entonces al calcular el valor principal, vamos a saber que ese es el valor de la integral. ¿Sí? Entonces, el plan para calcular las integrales complejas integrales reales por métodos complejos, va a ser un plan muy simple. Primero, demostrar la convergencia de la integral. Convergencia de la integral. Segundo, cálculo complejo. Vamos a ver qué significa este cálculo complejo. Y esto, como sé que converge por el primer punto, esto me da valor de la integral. Valor de la integral. Vamos a ver que eso es el plan en esencialmente casi todas las integrales que vamos a calcular. ¿Sí? Entonces, por eso mencionamos el valor principal. Pero bueno, ¿cómo saber si una integral... Chau. ¿Cómo saber si una integral converge o no converge? Y bueno, veamos. Algunas funciones podemos saber si converge o no su integral impropia, y hay otras que no vamos a saber, vamos a tener que hacer otras cosas. En general, esas funciones que no sé qué hacer, no las vamos a tomar salvo en el parcial. No, mentira, no las vamos a tomar. Hay funciones que es muy difícil saber si la integral va a converger o no. Las que vamos a ver en análisis 3, en esta parte de integración compleja, son en general eh, analizables con los métodos que vamos a ver. Obviamente la matemática es mucho más amplia, muchísimo más complicada, y estos métodos simples, ahí la mayor parte de las integrales no sirven. Pero las que vamos a ver nosotros acá en la materia, sí. Entonces, criterios de convergencia. Lo mismo que, por ejemplo, en las series. Yo les doy una serie cualquiera, que el criterio de la integral no lo sé porque la integral no la puedo hacer. El límite del cociente a sub n más 1 sobre a sub n me da 1. El límite de la raíz enésima me da 1. No tengo un carajo para decidir si converge o no. Bueno,
Ese tipo de series, por ejemplo, es la mayoría. Lamentablemente es la mayoría, pero no son las que vemos en análisis 3. Las que vemos en análisis 3 son las que se pueden analizar con algún criterio de los que vemos. Si no, nos volvemos locos, hay que empezar por lo simple. Criterios de convergencia. Vamos a ver un par de tipos de funciones y qué criterio tiene que tener o qué condiciones tiene que cumplir la función para que pueda ser integrable. Entonces empezamos con integrales con una exponencial del tipo e a la mx. Ya saben cuál es la respuesta, ¿no? La respuesta es para que la integral entre 0 e infinito de una función exponencial e a la mx, ustedes saben que las funciones e a la mx son de dos tipos. O están las que ambas pasan por 1, las que son así, ¿sí? Que es e a la menos alfa x, o sea, con exponente negativo, y están las que son así, que son e a la módulo de alfa por x. Y le puse módulo para que no me digan el signo, qué sé yo. O tienden a 0 cuando x tiende a infinito, y tienden a infinito cuando x tiende a menos infinito, o al revés. Con lo cual, si esta integral la estoy haciendo entre 0 e infinito, para que converja claramente, el exponente tiene que ser negativo. De hecho, esta cuenta muy simple nos muestra que efectivamente teníamos razón. Es lo mismo, ¿no? Le calculamos primero la integral entre 0 y r de e a la mx diferencial de x, que es una integral muy simple, 1 sobre m por e a la mx entre, ¿qué le puse? 0 y r, ¿sí? Y hacemos tender el r a infinito. Bueno, es esta cuentita que está acá. Me queda 1 sobre m, ¿sí? Por e a la mr menos 1. Para que esto no me dé infinito, ustedes recuerdan que la exponencial se comporta igual que su derivada o su integral. Para que esto no dé infinito, entonces m tiene que ser menor que 0. ¿Sí? Porque si es igual a 0, me da una constante. ¿Sí? Y eso está medio descartado, porque si me da una constante, lo que estoy integrando es la función 1, y la función 1 no converge ni a ancho. Entonces, m tiene que ser menor que 0 para que entre 0 e infinito la integral converja. ¿Es un resultado nuevo? No, la verdad que no es un resultado nuevo, sabiendo esto que vimos acá. Estas son las que tienen m menor que 0, porque son las integrales que la exponencial decrece. ¿Sí? Podríamos hacer un criterio para las integrales opuestas. ¿Sí? Las integrales opuestas, que son las de integral entre menos infinito y 0 de e a la mx diferencial de x, son las otras. ¿Sí? Para que esta converja, es la misma cuenta, me va a quedar 1 sobre m por 1 menos e a la mr, ¿sí? Y acá falta el límite para r tendiendo a menos infinito, ¿sí? Y fíjense que es la misma cuenta que acá. Es la misma cuenta que acá. Nada más que he puesto el 0 infinito en vez de infinito 0 y ya está. Y para que esto exista, con r tendiendo a, menos infinito, m tiene que ser positivo. ¿Sí? Porque yo lo que tengo es e a la menos m por r, vamos a ponerlo así, m en la m por r. Cuando r, si quieren, tiende a infinito, m tiene que tender a 0, pero como m tiende a menos infinito, tiene que ser positivo. Entonces, perdí la hoja, acá. Para que la integral entre menos infinito y 0 de la mr diferencial de x converja, tiene que ser m mayor que 0. No es ninguna novedad todo esto, ninguna novedad. ¿Sí? Lo importante, por ejemplo, es que si uno quiere hacer lo mismo, vamos a borrar esto, si uno quiere hacer lo mismo en una integral de este tipo, fíjense que ahora estamos jodidos porque e a la mx
diferencial de x. ¿Existe algún valor de m para que esa integral converja? Fíjense que no todo se puede en la vida, menos en pandemia. No hay ningún valor de m que haga que converja esa integral. Porque fíjense, la parte de menos infinito a 0, y después está la parte entre 0 e infinito, acá necesitaba m mayor que 0, acá necesitaba m menor que 0. Ya está, no hay ningún valor de m que haga converger a esta integral. ¿Es razonable? Sí, también es un resultado que ya lo sabía. Es un resultado que ya lo sabía porque la integral, por ejemplo, con m's negativos, que son estas, ¿sí? La que decrece con x, acá está muy bien, tiende a 0, pero acá diverge exponencialmente. No hay forma de hacerlo tender a 0. Entonces divergen las de m positivo, en menos infinito. Las de m negativo, perdón. Y las de m positivo, en menos infinito, muy bien, tienden a 0, pero en más infinito divergen exponencialmente. O sea que ahí también vuelven a diverger. ¿Y qué cuenta tengo que hacer? Y casi ninguna. Porque sé que si quiero que converja esta integral, esta que está acá, si quiero que converja esta integral, tiene que ser m menor que 0, y si tiene que converger la integral de menos infinito a 0, tiene que ser m mayor que 0. No hay ninguna que me haga converger las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Fíjense que estos son resultados que ustedes conocen, pero nunca lo vieron de esta manera. Esto es más interesante. Este es más interesante porque tenemos más variantes. Supongamos que queremos que la integral de x a la alguna potencia, alfa vamos a ponerle que es real, ¿no? Porque ahora estamos en variable real. Alfa es un alfa. Ah, acá se ve más grande, sí, alfa. Queremos que converja la integral de alfa, x a la alfa, entre vamos a ver y vamos a ver. El problema que se nos plantea es que si uno empieza por esta cuenta, la integral entre 0 e infinito de x a la alfa, no va a haber ningún valor de alfa que me la haga converger entre 0 e infinito. ¿Por qué? Porque imaginemos esta situación. Ahora les muestro un dibujito. Imaginemos esta situación. Tenemos, ¿sí?, entre 0 e infinito. Agarramos un x a la alfa. Vamos a poner alfa mayor que 0. X a la alfa con alfa mayor que 0 es del tipo así, ¿sí? O del tipo así, dependiendo si es mayor que 1 o menor que 1. Son dos funciones crecientes. O sea, una que haga así, por ejemplo, o una que haga así, ¿no? Esto sería x cuadrado y esto sería x a la 1/2. ¿Sí? Qué bonito que me quedó. Ninguna de las dos va a converger, porque fíjense que esta función ni esta función tienden a 0 en infinito, con lo cual no convergen ni a gancho. Entonces, alfa mayor que 0 no se puede. No se puede porque no converge. Entonces tiene que ser alfa igual a 0 tampoco, así que vamos a ponerle mayor o igual que 0, no se puede, porque x igual a alfa igual a 0 es la constante, ¿no? Es 1, y ese tampoco converge. Entonces tenemos que ir a los alfa negativos, alfa menor que 0. Con los alfa menor que 0, tenemos funciones que decaen, efectivamente. Tenemos funciones del tipo, ya que acá me quedó el 1, 1, son funciones de este tipo, ¿sí? Que acá, para acá tiende a 0, y para acá tiende a infinito. ¿Ven? Ya nos estamos complicando. Acá, para integrar entre 0 e infinito, esto está bien, tiende a 0, pero hay que ver qué pasa en el infinito. Y cuando el límite inferior tiende a 0, hay que ver qué pasa con ese infinito. Entonces vamos a separar el análisis en dos. Vamos a separar el análisis. Vamos a separar el análisis de... Normalmente todos los libros lo hacen entre 1 e infinito. ¿Por qué? Porque en 1 se cruzan todas las potencias. ¿Sí? Fíjense que son todas potencias negativas. 1 sobre x, 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x a la 1/2. Los libros en general analizan de acá para allá. Yo eso lo veo poco pedagógico porque en realidad no importa que sea desde 1.
Importa que sea desde un número cualquiera mayor que 0. Porque si uno analiza desde acá para allá o desde acá para allá, los resultados son los mismos. Porque la única diferencia, porque lo que estoy mirando es si converge o no converge, no cuánto vale el valor. Porque la diferencia entre analizarlo desde acá o analizarlo desde acá es esta diferencia de área. Y es un área finita. O entre analizarlo entre este punto y este punto es esta área que está acá, que es un área finita, que tampoco me cambia las condiciones. Entonces vamos a analizar, esperen que borro todo esto, vamos a analizar las funciones entre un número que, si no me equivoco, lo llamo A, por supuesto, lo llamo A, no necesariamente es mayor que 1, puede ser menor que 1, pero no puede ser 0, ni menor que 1, ni menor que 0. O sea, A tiene que ser mayor que 100. Vamos a analizar por dos partes distintas, eso no es castellano. Vamos a analizar por separado la integral de acá para infinito y de acá para 0. ¿Sí? Porque ya vamos a ver, porque me dan dos criterios distintos. Entonces empezamos con la primera. Lo que vamos a analizar es la convergencia que se llama en un entorno del infinito. ¿Por qué se llama en un entorno del infinito? Porque fíjense, esta recta, esta curva. ¿Por qué va a converger o no va a converger una de estas funciones integradas? Porque de hecho vamos a ver que acá, esta de acá arriba es 1 sobre x a la 1 medio. La del medio es 1 sobre x y la de abajo es 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Son esas tres funciones que están graficadas. ¿Por qué van o no van a converger esas integrales? Pregunto yo, por lo que pasa hasta algún punto, digamos, por acá, no sé, donde esto es, no sé, 10.000, no sé, no me importa. O un mol, 6,02 por 10 a la 23, no me importa, un número cualquiera. ¿Es por lo que pasa hasta ese número o lo que pasa a partir de ese número hasta el infinito? Depende si va hacia i igual a 0. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir, Daniel? No, todas estas funciones tienden a 0 cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Si no tiende a infinito, olvídense. Si fuera una función como esta, por ejemplo, así, ahora le pongo el eje porque si no soy incapaz de dibujarlo, bueno, el eje hay que ponerlo vertical, así o así, donde, si quieren, la asíntota horizontal de esto es un número, no sé, 1. Fíjense que a partir de cierto lugar para allá, la función es esencialmente 1, con lo cual todo esto empieza a sumar 1, 1, 1, con lo cual el área da infinito. Todas estas funciones tienden a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿de qué va a depender, era mi pregunta, si la integral converge o no? No depende, ¿sí? No depende de lo que pase hasta cierto valor. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? 10.000, un número cualquiera. Depende de lo que pasa desde ahí hasta el infinito. ¿Sí? Depende de la cola de la función, de donde uno dice hasta acá y de ahí al infinito. Bueno, como decía Buzz Lightyear, desde acá al infinito, bueno, eso es lo que va a determinar si la función integrada converge o no. Lo mismo que pasaba con las series. No depende de los primeros, no sé, 100.000 millones de términos, depende de ahí al infinito. Mientras sea finito y las funciones como estas son continuas, ¿sí? Salvo en este punto que todavía no analizamos. Si es una función continua, en un intervalo finito, aunque grande, no me importa finito, la integral va a dar finito. Entonces lo que depende es lo que hace de ese punto donde uno dejó de analizar al infinito. Por eso a esto se llama convergencia en un entorno del infinito, porque lo que importa es cómo la función se comporta cuando el límite de x tiende a infinito. ¿Sí? Todo eso, toda esa explicación es por qué
uno dice entorno del infinito, porque depende de lo que pase en X muy grandes. Entonces lo que uno hace con esto, pero tengo que borrar con el mouse porque lo está muy lento, lo que uno hace con esto es integra X a la A o alfa, ¿qué dice? Alfa. X a la alfa entre 0 e infinito, pero entre A e infinito, ¿no? Después vamos a ver qué pasa entre 0 y A. Uno puede integrar la función x a la alfa. ¿Sí? X a la alfa es 1 sobre alfa más 1 por, ¿sí? En vez de infinito puse el r y tomo el límite para r igual a r teniendo infinito, lo mismo que hice antes. Y la integral esta me queda así. R a la alfa más 1 menos a la alfa más 1. Esto es un valor, es un número, no me importa. Si quieren, a es 1, a es 1000, a es pi, es lo que quieran. Es lo que digo que en general en los libros acá se pone 1. Pero no depende que uno ponga 1, uno puede poner cualquier cosa, mientras no sea menor que 0. Tiene que ser mayor que 0 este número. Entonces, toda la tonga de esto está en primero, fíjense, alfa igual a menos 1 está descartado, alfa distinto de menos 1. ¿Sí? El caso de alfa igual a menos 1 es como decía hace un rato Daniel, que es como el de, no, ¿quién decía? No, Santiago, que decía hace un rato que es el caso de la sumatoria. ¿Sí? El caso más fácil es el que diverge logarítmicamente. Y después, ¿qué tengo? R a la alfa más 1. Para que esto no diverja cuando R tiende a infinito, ¿sí? R a la alfa más 1, cuando R tiende a infinito, ¿cómo tiene que ser alfa más 1 para que esto no diverja? Tiene que ser, a ver, alfa más 1, ¿cómo tiene que ser para que R no diverja? R al alfa más 1 no diverja cuando X tiende a infinito. R, perdón, tiende a infinito. Piénsenlo, voy a buscar agua. Menor a 0, muy bien, Melina. Negativo, menor a 0. Exactamente. Para que la función r al alfa más 1 no diverja cuando r tiende a infinito, alfa tiene que ser, alfa menos 1 tiene que ser menor que 0. ¿Sí? Alfa menos 1 menor que 0, o sea, alfa menor, no, alfa más 1, menor que menos 1. Uy, recuadré para el culo. Alfa menor que menos 1. ¿Qué significa alfa menor que menos 1? Funciones del tipo diferencial de x sobre x a la, no sé, cuadrado. ¿Sí? Entre a infinito. O diferencial de x a la menor que menos 1, o sea, 3 medios. ¿Sí? Cualquier exponente que sea menor que menos 1. ¿Sí? Recuerden que el análisis lo hicimos con x al alfa, ¿no? O sea, el alfa estaba arriba. Vamos al dibujito de antes. ¿Dónde está? Vamos a limpiar un poco. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en un entorno del infinito, esta era x1 sobre x a la medio. Esta diverge en el infinito. ¿Sí? En un entorno del infinito. Esta que está acá en el medio, 1 sobre x, diverge en el infinito. La de 1 sobre x es más fácil, ¿no? La 1 sobre x, la integral es el logaritmo, así que diverge en el infinito. Es en la cuenta. Y esta converge, ¿sí? Esta converge. Fíjense, las tres funciones tienden a 0. Lo que pasa es que x a la 1 medio y x, 1 sobre x y 1 sobre x a la medio, tienden a 0, pero muy lento. ¿Qué significa? Que la función baja
muy despacio respecto de lo que aumenta x. Si uno tiene que empezar a sumar el área, ¿sí?, que va sumándole a la integral entre cierto valor e infinito, la altura va bajando, pero no suficientemente rápido. Si en el caso de en el caso de 1 sobre x, por ejemplo, aumenta tanto la distancia como disminuye la altura, con lo cual se compensa, diverge. Pero es la última que diverge. Es la última que diverge. Esta que es 1 sobre x al cuadrado, ¿sí?, esta es 1 sobre x al cuadrado, es como bien convergente, pero si acá graficara 1 sobre x a la 1.000000, y ahí me puedo pasar toda la tarde, 1, esa integral converge. ¿Por qué? Porque mi condición de convergencia, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Mi condición para la convergencia es que la potencia sea menor que menos 1. No muy menor que menos 1, menor que menos 1, con lo cual si es un cachito más chiquito, o sea, si es un poco más negativo, converge. ¿Sí? Bueno, este es el caso de la convergencia en un entorno del infinito. O sea, que le pasa a la función, esta función es cuando uno va para allá. ¿Está? ¿Qué pasará cuando uno se acerca a 0? ¿Qué pasará cuando uno se acerca a 0? Entonces, vamos a hacer la misma cuenta. Convergencia en un entorno del 0. ¿Por qué eventualmente x igual a 0 lo voy? Ah, miren lo que dice Santiago. No, Santiago no, cualquier cosa. Daniel, a primera vista parecía que no importaba qué tan lento llegaba a 0, si con ir a 0 alcanzaba. No, fíjate que en las series tampoco es lo mismo. Tampoco es lo mismo. Todas las series, por ejemplo, esta serie, ¿sí? 1 sobre n, o 1 sobre n a la 1.000001, o qué sé yo, 1 sobre n al cuadrado, ¿sí? Todos los términos, ¿cómo se llama el término general? Los términos generales tienden a 0, pero algunos no tienden suficientemente rápido a 0. Por ejemplo, esto sé que diverge. Yo sé que esto converge, ¿sí? Y ahí está lo que les contaba hace un rato. ¿A qué converge? Y no tengo ni idea. No tengo ni idea que puede converger esto. Pero sí sé a qué convergería la integral esta, ¿no? Diferencial de x sobre x a la 1. ¿Cuántos ceros le puse? 1, 2, 3, 4. Bueno, no importa. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Sé cuánto vale esta integral. La puedo calcular entre a e infinito. La puedo calcular, le doy el número. ¿Sí? En cambio, esto no tengo la más puta idea de cómo calcularlo. Salvo de manera aproximada, lo metería en el MATLAB, Octave, haría alguna manganeta para tener una idea. Pero en esto no tengo idea. En la función sí. Si bien sé que se comportan iguales, en el caso de la integral tengo más herramientas para calcularlo que en la serie. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces vamos a ver, ¿por qué pongo eventualmente x igual a 0? Recuerden esto, por si me lo olvido dentro de un rato. Recordar. ¿Alguien escribió algo? Oh, qué raro. Bien. ¿Sí? Fíjense que son conceptos bastante simples. Lo que pasa es que son como muy tajantes los conceptos. Tajantes en el sentido de que un poquito que cambia alguna cosa, deja de converger la integral, o pasan cosas horrendas como pasa en el análisis. Miren lo que hacemos hace meses en mi casa. ¿Ven? Esa tiene una M. Ese es Mario. Este es mi vaso, para evitar contagios. Es un poco obsesivo que nuestro, pero bueno. ¿Qué pasa en un entorno de 0? Siento como bien una mentira, pero no me acuerdo. No, bueno, ¿cómo se llama? Esta es una materia, yo ya les dije al principio, es una materia preciosa, análisis 3. Andrea me mira y me dice, eso es un pelotudo. Es una materia preciosa porque uno acá condensa como un montón de cosas que vienen de un montón de lados. Uno aprende a manejar series en esta materia, uno aprende a qué es lo que pasa con las integrales cuando no son entre
entre 1 y 4, qué sé yo, empieza a aprender cosas muy raras y faltan algunas cosas raras. Pero es una materia como que condensa muchas cosas de muchos lados. ¿Qué pasa en un entorno del 0? Y recordar eso para dentro de un rato. Es porque acá, fíjense que las funciones tienden a infinito. Todas estas funciones, y cualquiera otra, digamos, con potencias negativas, tienden a 0, tienden a infinito cuando me acerco al 0. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Hay que hacer la cuenta. Hay que hacer la cuenta. Eventualmente 0. Recordar porque lo vamos a ver dentro de un rato. Fíjense con lo mismo. La integral entre 0 y un número a. Fíjense que estoy integrando entre el 0, bueno, no sé dónde está el 0 acá porque el octavo me graficó cualquier cosa, entre en el 0 y el número a, que por ejemplo es este, ¿sí? No necesariamente 1, no necesariamente mayor ni menor que 1, distinto de 0, ¿sí? Mayor que 0. Y hago la cuenta, hago la misma cuenta de antes, ¿sí? Es 1 sobre x al alfa, es 1 sobre alfa más 1, alfa a al alfa más 1 menos delta al alfa más 1, donde ahora el delta es el que tiende a 0. ¿Sí? A al alfa más 1 es un número, no importa, es hasta dónde estoy analizando la integral, y el delta al alfa más 1. Ahora, esto cuando alfa tiende a 0, no, cuando delta tiende a 0, esto tiene que tender a algo. Esto es una constante, así que el que tiene que tender a algo es el delta. Delta a la alfa más 1, para que tienda cuando delta tiende a 0, para que tienda a algo, el alfa más 1, ¿cómo tiene que ser? Antes dijeron menor que 0. Ahora tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Si alfa, porque ahora delta tiende a 0. Tiene que ser alfa más 1 mayor que 0. ¿Sí? ¿Lo ven? Que alfa más 1 tiene que ser mayor que 0. Porque si es menor que 0, al acercarme a 0 me queda 1 sobre algo que tiende a 0, diverge. Entonces alfa más 1 tiene que ser mayor que 0. Esto, lo que está pasando, lo que estamos analizando, no lo dijimos, es que estamos analizando funciones, entonces, que dan integrales impropias de segunda especie. ¿Qué significa segunda especie? Son las funciones, ¿sí?, que para alfa más 1 mayor que 0, o sea, alfa mayor que menos 1, ¿sí?, tenemos dos tipos. Alfa, ¿sí?, alfa entre 0 y menos 1, ¿sí?, son funciones que divergen en x igual a 0. Y después están las alfa mayores que 0, mayor o igual que 0, que son las funciones comunes, tipo x cuadrado, ¿sí?, o x al cubo. Entre 0 y 1, x cuadrado existe, no tiene ningún problema. El problema lo tienen las funciones que tienen exponente entre menos 1 y 0. ¿Y qué me dan? Singularidades no, integrales impropias de segunda especie. Entonces, fíjense, si uno tiene que analizar las colas de la función en un entorno de infinito, las que convergen son las que tienen exponente menor que menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, 1 sobre x cuadrado. Y las que convergen para un entorno de 0, ¿sí?, eventualmente 0, por eso les puse a recordar eventualmente 0, son las que tienen exponente mayor que menos 1. ¿Estamos? Con lo cual, voy al dibujito este original, limpio la chanchada que hice. Entonces, para que converjan en un entorno de infinito, vamos a ponerlo en negro, para acá la convergencia, para que converja la integral en un entorno del infinito, vamos a ponerle entorno del infinito, necesito que alfa sea alfa menor que menos 1. Y para que converja de acá para allá, o sea, en un entorno de 0, lo que necesito es que alfa sea mayor que menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Condiciones incompatibles si uno quiere la integral entre 0 e infinito. Porque fíjense, para que converja en un entorno de 0 tiene que ser mayor
mayor que menos 1. Y para que converja en un entorno infinito tiene que ser menor que menos 1. No hay ningún exponente que cumpla con las dos condiciones porque son de hecho incompatibles. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, niños y niñas? Fantástico. ¿Qué pasa? Una pregunta. ¿Qué viene después de esto? A ver, déjenme ver. Criterio de comparación. Los criterios de comparación después son. ¿Qué pasa? Del lado izquierdo no era alfa mayor que 0. ¿Qué es del lado izquierdo? No, alfa mayor que menos 1. ¿Dónde está? Espera, esto. En un entorno del 0, lo que tenía que hacer, esperen, voy a borrar un poco esta chanchada que hice. Lo que tiene que hacer es que esto, con delta tendiendo a 0 tiene que converger. ¿Sí? Entonces, alfa más 1 tiene que ser positivo, para que cuando tienda a 0 converja. Entonces, delta mayor que A. No, delta en un entorno de 0, entonces el exponente tiene que ser mayor que menos 1. Y en un entorno del infinito... qué boludo eso. Acá. En un entorno del infinito, ¿sí? Alfa tiene que ser menor que menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando tiende a infinito, tiene que diverger suficientemente rápido, tiene que tender a 0 suficientemente rápido. Y cuando me acerco a 0, tiene que diverger suficientemente lento. ¿Sí? De hecho, es bastante lógico que las condiciones sean compatibles, sean incompatibles. ¿Por qué? Porque si uno mira este gráfico que está acá, ¿sí? Si uno mira este gráfico que está acá, si uno acá tiene, espera que tengo que poner el lapicito, si uno acá tiene x y acá tiene y, ¿sí? Y es una función de x, ¿cuál es el entorno del infinito? ¿Qué significa el entorno? ¿Cuál es el entorno del infinito? Analizar cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, para que una función, una integral converja, es esta, entorno del infinito, es esta condición, para que esto converja, tiene que ser alfa menor que menos 1. ¿Sí? Para que esto converja. ¿Sí? Eso es de algún valor en adelante. El otro es un entorno de 0. El entorno de 0 es la misma cuenta, pero me acerco al 0, borro un poco. El que tiene que existir en este caso es este. Cuando delta tiende a 0, entonces alfa más 1 tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces son condiciones incompatibles. ¿Sí? No es loco, porque estábamos con esto, porque si por ejemplo uno tiene y es igual a 1 sobre x, ¿sí? Esa no converge ni en un entorno del infinito ni en un entorno del 0. No es loco. Porque si uno escribe x en función de y, o sea, agarrar este gráfico y girarlo 90 grados, x es igual a 1 sobre y. Es la misma función. Entonces, esta diverge, esta diverge, con lo cual diverge 1 sobre x en el infinito y en 0. Muy bien. ¿Qué pasa con las otras? Agarremos esta, x al cuadrado. Esta, que es esta que está acá abajo, está convergida, ¿no? Pero si uno escribe al revés, si uno escribe la función al revés, o sea, cambiando x por y, la función x es igual a 1 sobre raíz de y. Y esta diverge. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta 1 sobre x cuadrado, es esta de acá abajo, que si uno la mira al revés, es la que está más arriba. Entonces es la que diverge. ¿Por qué? Porque esta que está en el medio diverge. Entonces esta más grande y diverge también. Y lo mismo pasa con la raíz que converge y diverge del otro lado. ¿Quedó más o menos claro?
Recordar, me acuerdo esto de recordar. Este análisis lo hicimos para funciones del tipo x a la alfa. ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiéramos hecho, en vez de analizar funciones x a la alfa, hubiéramos analizado x menos x0 a la alfa? La única diferencia que habría, es que esto, si alfa, ¿sí?, vamos a obtener los mismos criterios, es solo una traslación. Muy bien, gracias. Me ahorraste 2 millones de palabras. Es solo una traslación, o uno lo ve como solo una traslación del problema anterior, ¿sí? Y entonces uno tiene que analizar en un entorno del infinito, que es lo que pasa, de la misma manera que antes, y después tiene que analizar en un entorno de x0, no un entorno de 0. Porque, por ejemplo, esta integral, diferencial de x sobre x menos x0 al cuadrado, ¿sí? Cuando hago una integral cerca de x0, el problema no está en x igual a 0, el problema está en x igual a x0. Entonces esta gráfica no va a ser con una asíntota en el 0, sino en x0. ¿Sí? Bueno, me quedó muy fea esta hipérbola. Esta. Din, 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 din. ¿Sí? Entonces, como dijo Santiago, es solo una traslación del problema anterior. Entonces, esto de eventualmente, qué chanchada, qué chancho que sepa escribir. Esto que dice eventualmente 0 significa eso. Que eventualmente x0 o x igual a 0 o x sub 0. ¿Sí? Entonces, resumiendo. Te hago una consulta, Mario. Sí, por favor, ¿quién habla? Espera que no te veo en la lista. Trinidad. Trinidad, sí. Cuando hablamos de x sub 0 y hacemos el entorno, evaluamos en el entorno de x sub 0, entonces los límites de integración van a ser x sub 0 y a, ¿o no? Exactamente. Bien. Esto va a ser x sub 0 y a. Entonces, para que converja acá, voy a pedir lo mismo que antes. Si es x sub 0 y a, va a ser esto, ¿no? Este x sub 0. Y lo que me va a dar es que alfa tiene que ser mayor que menos 1 para que converja. Lo mismo que antes. Bien, perfecto, gracias. Porque muchas veces ustedes se olvidan porque, en general, los libros, agarran cualquier libro, por ejemplo, los Churchill o cualquiera, y analizan en un entorno del infinito y en un entorno de 0. Y en el caso de esta función, ¿dónde está? ¿Qué cantidad de cosas que escribo todo el tiempo? Esta función, por ejemplo, integral entre x0 y, no sé, a y a, diferencial de x sobre x menos x0, ¿sí?, al cuadrado, el problema no está en x igual a 0. X igual a 0 no tiene nada que ver acá. Acá el problema de la divergencia de esta función está en x sub 0. ¿Sí? Entonces muchas veces ustedes cuando tienen que analizar la convergencia integral, donde no está involucrado el 0, analizan el 0 y por ahí en el 0 no hay un problema. ¿Sí? Ejemplo, esta integral, diferencial de x sobre x menos 3. ¿Sí? La integral entre 3, bueno, cagaste, ¿ve? Entre 0 y 3. ¿Sí? ¿Esta integral va a converger o no va a converger? ¿Qué es lo que tengo que analizar? Tengo que analizar en un entorno de 0, ¿qué es lo que le pasa a la función? La función 1 sobre x menos 3 en un entorno de 0 no tiene ningún problema. ¿Sí? De hecho, vamos a graficarlo igual. Tengo el 3 acá. Esto va a ser x menos 3 cuando x tiende, es una cosa así. ¿Sí? Es una función así. Acá está el 3. Y lo que estoy preguntando es qué es lo que pasa entre el 0 y el 3. En el 0 la función no tiene ningún problema. La función es continua. El problema está en el 3.
¿Sí? ¿Por qué? Porque esto diverge en x igual a 3. ¿Esta integral va a converger o diverger? Esta. A ver, ya con esto deberían saberlo. ¿Esto converge o diverge? Diverge. A ver, ¿alguna otra opinión? Podría ser malo y hacerlos dudar, pero les voy a poner un timer. ¿Diverge o converge? A ver. Están todos pensando. Diverge. Sí, señor, diverge. Pero sin duda diverge. ¿Por qué? Porque está, lo pongo en amarillo. Yo no uso nunca el amarillo. El 3 es justamente este 3 el que me hace diverger la función. ¿Y con qué potencia diverge? Diverge con una potencia que, verde, es igual a 1. ¿Sí? X menos 3, 1 sobre x3 a la 1. Con lo cual esa función diverge integral. ¿Sí? ¿Se ve? Porque para que divergiera en un entorno de su asíntota vertical de integral impropia de segunda especie, tenía que ser la potencia mayor que menos 1, pero escrito ahí abajo debería ser menor que 1. ¿Sí? Porque si la miro desde abajo es menor que 1. Muy bien, esta efectivamente diverge. ¿Y esta? ¿Y esta? La integral entre 3 y 7. Vamos a poner diferencial de x sobre x menos 3, ¿sí? Como antes, pero raíz. So, converge, diverge. ¿Ese diverge es de la nueva o de la anterior? A ver. Con y sin Con, raíz diverge. a ver, ¿quién dijo eso? Yo. Orlando Caballero. Vos decís que diverge. ¿Por qué diverge? Fíjese que tenemos divididas Y las opiniones. está cerca del 3. Está cerca del 3. Muy bien. Y el integrando diverge. ¿Sí? ¿Cómo diverge el integrando? Como 1 sobre raíz. ¿Sí? Es una potencia, alfa, digamos, igual a 1/2. O menos 1/2 si uno la mira como función de x al alfa, ¿no? O menos 1/2. Esta entonces, esta función, ¿converge o diverge? La integral. Está cerca del 3, muy bien. En integrando, de hecho, si uno grafica esta integral, es así, es así. Entonces estoy integrando el del 3 y el 7. ¿Sí? Fíjense que en el 7 no hay ningún problema. Bueno, me quedó medio torcida la asíntota. Y efectivamente esto diverge hacia más infinito. Pero diverge con una potencia dada por la raíz. Si uno lo escribe como analizamos antes, x a la alfa integrado diferencial de x, uno lo que tiene que poner es x menos 3 a la menos 1/2, ¿no? Que es lo mismo que esto. Y esto converge porque el criterio de convergencia era que alfa tenía que ser mayor que menos 1. ¿Se acuerdan? Alfa mayor que menos 1 es este, en un entorno de 0, eventualmente 0. No, este tenía que alfa mayor que menos 1. Y este alfa, ¿dónde estás? Este alfa, que es menos 1/2, es mayor que menos 1. Entonces esta integral converge. ¿Sí? Lo vemos porque esto es fundamental. Si yo pusiera esto, por ejemplo, si yo pusiera esto, integral entre 0 y 3, de diferencial de x sobre raíz de x. Uy, ¿converge o diverge? Diverge. No, señor, converge. Converge porque escrito como x a la alfa, recuerden que analizamos así, x a la alfa, así como esto,
¿Dónde estoy? Acá es x a la menos un medio entre 0 y 3. Y para que esta integral converja, alfa tenía que ser mayor que menos 1. Y menos un medio... Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Uy, me desapareció todo. Ah, miren, encontré la forma de borrar toda una página entera. Wow, la integral entre 0 y 3 diferencial de x por x a la menos un medio, ¿no? A la menos un medio. Esto, menos un medio, es mayor que menos 1. Y eso Alfa quiere menor decir, a menos 1 era para el entorno del infinito, entonces exactamente, alfa menor que menos 1 es es el para 0. infinito. Claro. Perfecto. ¿Sí? Esto, en un entorno de 0 o de donde diverge la función, tenía que ser alfa mayor que menos 1. ¿Sí? Entonces, vuelta acá donde borré todo, esta integral converge. De hecho, si uno hace la integral esta, es la integral entre 0 y 3 de diferencial de x sobre x a la 1 medio, esto es igual a 1 medio, no, a 2, ¿no? Por x a la 1 medio entre 0 y 3. ¿No? Porque queda la integral de x a la 1 medio es x a la 1 medio. 1 sobre x a la 1 medio, la integral de x a la 1 medio. Entonces, ¿qué me queda? 2 raíz de 3. Súper converge. ¿Sí? Hasta le puedo calcular el valor. ¿Sí? Pero en cambio, si este 3 lo transformo en un infinito, ahí sí no converge, porque si este 3 lo convierto en un infinito, si este 3 que está acá, ¿no? Diferencial de x sobre raíz de x, esta diverge no por el 0, sino por el infinito. Porque la potencia es un medio y debería ser menor que menos 1. ¿Sí? Por eso vamos a ver una integral muy parecida. Bueno, esto es lo mismo. Nada más que en vez de analizar en el 0 como esta función, lo analizo con una traslación, como había dicho el hermano. ¿Sí? Santiago. ¿Qué carajo? Sí, aquí para el otro lado. Acá, lo que hay que analizar es en un entorno de 3, ¿sí? Que es donde está la divergencia, pero bueno, diverge como la raíz, así que la integral converge. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esto? Porque ahora estos criterios, estos son fáciles. Si uno ya sabe entonces si tiene una función exponencial, sé que en un entorno de más infinito van a converger las integrales si tienen exponentes positivos. En menos infinito, exponentes negativos. Entre menos infinito y más infinito no hay ninguno. Bien. Después tenemos las potencias. En un entorno del infinito, las exponentes tienen que ser menor que menos 1, y en un entorno de donde diverge eventualmente 0, o en este caso 3, el que vimos después, tenía que ser mayor que menos 1. Pero hay veces donde uno no tiene un exponente, una exponencial, ¿cómo se llama? Pura, o una función de potencia pura. Tiene combinaciones. Entonces, los criterios de comparación me sirven para eso. Si yo sé una función, si una función converge o no converge, entonces puedo compararla con otras. Este primero no me dice mucho, porque si ambas funciones son positivas, si la más grande converge, la más chica converge. Si la más chica diverge, la más grande diverge, pero no pasa nunca que siempre tienen un mismo signo. Este criterio es el que me parece interesante. Si uno tiene dos funciones, f y g, y uno sabe que una de esas funciones converge, ¿importa el intervalo de integración? Sí, por supuesto. Acá estoy mirando la convergencia en el infinito. Que no lo dice... ¿Ve? Acá está escrito, pero no lo puse explícitamente. Acá estoy mirando en un infinito. Ahora vemos, porque de hecho falta una parte. Si estoy analizando entre a e infinito, estoy suponiendo que esta función f de x, ¿sí? Estoy analizando en este punto. Después acá veremos qué pasa. Entonces, en un entorno del infinito, si tengo la función, por ejemplo, f de x, esta, que es una integral que converge, porque lo sé por algún criterio
de los anteriores. Y tengo otra función f, ¿sí? De forma tal que, no, tengo otra función g, y de forma tal que el límite de f sobre g, ¿sí?, tiende a un número, quiere decir que las dos funciones se comportan igual. ¿Qué se comportan igual? ¿Qué significa? Que si tienden a un número, una termina siendo múltiplo de la otra. Entonces, si la función f converge, la función g converge. ¿Sí? Y si la función f, la integral de la función f, diverge, la integral de la función g diverge. Después están las combinaciones. Si el límite de estos es 0 y la de arriba converge, la del numerador converge, quiere decir, no, si es 0, la más grande es la de abajo. Si el límite es 0, ¿sí?, si el límite es 0 y la del denominador converge, entonces la del numerador converge. Y si es infinito, si la del numerador converge, la del denominador converge. Es una combinación de dos criterios. Pero no hay mucho misterio. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, veamos esto. Supongamos esta integral entre, no sé, 0 e infinito, diferencial de x sobre, de hecho esta es una de las integrales que vemos, x más 3 por x más 5. Esta integral, ¿converge o no converge? Y mira, tengo que analizar. ¿Qué me va a dar? ¿Una integral de primera especie o de segunda especie? Mínimo es de primera, porque tengo un infinito acá arriba. Después, el integrando diverge en algún valor, es de primera especie. ¿Sí? Ahora, ¿hay algún punto que me haga de segunda especie esta integral? Y no, diría yo. En este caso no, porque es -3 y -5 los puntos conflictivos, digamos. Exactamente. Estas funciones se anulan en -3 y -5, con lo cual la función 1 sobre x más 3 por x más 5 es una función continua que no diverge. Solo primera especie, ¿sí? Solo primera especie. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Si es solo de primera especie, no diverge en ningún punto. Solo tengo que analizar, debo analizar un entorno del infinito. ¿Sí? Porque no tengo ningún punto donde el integrando diverja. ¿Se ve? ¿Cómo analizo un entorno del infinito? Bueno, ¿qué se les ocurre? Fracciones simples. ¿Sabe cuál es el problema de las fracciones simples? Fracciones simples. Esta integral, ponele a sobre, ya me olvidé los números que eran, x más 3 más b sobre x más 5. Esta integral diverge. ¿Se ve por qué diverge? Porque esto es el mismo problema que 1 sobre x, pero corrido en 3 en infinito. Y en infinito mucho no se nota. Y esto también, esto es como 1 sobre x cuando x tiene infinito. ¿Se ve? Comparación. Criterio de comparación. Comparo con alguna función, Claro, en entre este comillas. caso sería como en el denominador una función de grado 2. Entonces lo puedo comparar con x cuadrado o no. Exactamente. Esta función es parecida 1 sobre x más 3 por x más 5, es parecida a 1 sobre x cuadrado si x es suficientemente grande. ¿Cómo se ve eso? Y saco factor común. Esto lo digo yo, ¿sí? Porque me parece, pero esa es la cancha que uno tiene que saber con qué tiene que comparar. Esto es igual a 1 sobre, saco factor común las dos x, ¿sí? Me queda 1 más 3 sobre x
por 1 más 5 sobre x. Saqué 2x, así que tengo un x cuadrado. Así que esta función, fíjense, cuando x es muy grande, es muy parecida a 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? ¿Se ve? Porque esto es muy chico respecto de 1, esto es muy chico respecto de 1, así que esto esencialmente es 1 cuando x es muy grande. Entonces comparo, como les decía hace un rato, con este, que es el criterio Peone, el del cociente. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? A ver, borro. ¡Ah! Borro. Es límite para x tendiendo a infinito de 1 sobre x más 3 por x más 5 sobre 1 sobre x cuadrado. Sí, ¿y por qué lo comparo con 1 sobre x cuadrado? Y primero porque es parecido, ¿no? Y segundo porque sé que esta integral converge. La integral de 1 sobre x cuadrado converge. Entonces, ¿esto a qué es igual? Me queda x cuadrado sobre x más 3 por x más 5, que saco factor común, 1 más 3 sobre x por 1 más 5 sobre x. Me olvidé el límite, para x tendiendo a infinito. ¿Y a cuánto vale este límite? Que es igual. Este se me va con este. Piqui, piqui, 1. ¿Qué significa? Que la función 1 sobre x más 3 por x más 5 converge o diverge en un entorno del infinito, por supuesto, como 1 sobre x cuadrado. Como esta converge, entonces esta converge. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Están dormidos el resto? ¿Se durmieron? Mario, entonces no nos va a importar a qué resultado converge. Por ahora estoy viendo que converja. Por ahora estoy viendo que converja. Después, ¿cómo se calcula esto? Lo vamos a ver. De hecho, esto no se puede. No se puede calcular por cambios de variables, esas cosas, porque si le haces fracciones simples, esas integrales divergen. Entonces tenés un problema. No, si lo pones en Wolfram te dice cómo hacerlo, No, vamos a ver otro pero método sin Wolfram. sí, sí, ya sé, sí, obvio. un método análisis 3. Bueno, pero fíjense que lo importante es primero saber si converge o no converge. Y después, si converge, le tiramos todo el aparato de análisis 3 y el resultado nos va a tener algún sentido. Ahora hacemos una integral. Déjenme hacer otra integral. Otra integral no, otro análisis de convergencia de esta integral. Esta integral me encanta. 0, le voy a poner en negro, miren, así nomás. Integral entre 0 e infinito, diferencial de x sobre raíz de x por 1 más x. ¡Ja! Esta integral, ¿converge o diverge? ¿Y qué es lo que tengo que analizar? Más allá de lo que les parezca, ¿sí? Más allá de lo que les parezca. ¿Qué es lo que debería analizar? ¿Qué puntos debería analizar? Por ejemplo, tengo que analizar el 0, tengo que analizar el infinito, tengo que analizar otro punto aparte del 0 y del infinito, o solamente con uno o dos de los anteriores alcanza. Diverge. Suerte que no apostamos. A ver, primero, antes de decir si converge o diverge, ¿qué puntos tengo que analizar? Hay que analizar el 0 y el infinito. Muy bien. El infinito, si está el infinito acá, si está el infinito acá, en el límite superior o inferior, o en ambos, hay que analizarlo. No, Darío, ¿vos estás recursando?
Me cagó la explicación de los próximos 20 minutos. Fíjense lo que escribió Darío, que debería llamarse Darío Spoiler Giorno. Fíjense, tiene razón lo que dice Darío y tiene razón lo que dijo Trinidad. Hay que analizar el cero y el infinito. Cuando aparezca el infinito en el límite inferior o superior del integral, hay que analizarlo, porque es la cola. Porque en otro caso tendría cero exactamente. Viene por ahí la cosa. O sea, hay que analizar el infinito, siempre. Es como analizar la cola de la serie, ¿sí? ¿Recuerdan el resto sub n? Bueno, el resto sub n me determina esencialmente si la serie va a converger o no. Acá la cola de la integral, o sea, desde algún valor al infinito, es el que me determina si converge. Y el cero, tengo que analizarlo porque está primero en el límite inferior, y aparte porque la función diverge en el cero. ¿Sí? Porque la parte de 1 sobre raíz de x tiende a 0, la otra 1 más x tiende a 1, con lo cual eso se parece a raíz de x cuando x tiende a 0. Mejor dicho, a 1 sobre raíz de x cuando x tiende a 0, o sea, diverge. Entonces tengo que analizar un entorno del infinito, porque sí, porque es la cola que hay que analizar. Tengo que analizar un entorno del 0, porque la función diverge. Y ningún punto más, porque después la función es continua. Bien, entonces, Darío ya me cagó toda la explicación, pero vamos a ver análisis. Vamos a ver el entorno del infinito. En un entorno del infinito tengo la función 1 sobre raíz de x por 1 más x. Cuando uno tiene que analizar cómo se comporta una función, yo como físico siempre pienso en si hay un producto, no se puede hacer gran cosa, pero si hay un producto donde adentro hay una suma, hay que ver cuál de los dos términos es más importante, porque si hay uno que es mucho más importante, el otro se puede tirar, así pensando a lo tosco. Cuando x tiende a infinito, o sea, lo que tengo que ver es cuando x tiende a infinito acá, ¿no? Esto, bueno, raíz. Pero esto, 1 más x, cuando x es muy grande, cuando x es tremendamente grande, esto es como si fuera x. ¿Qué significa? Que x es mucho mayor que 1. Entonces, ¿qué hago? En matemática, saco factor común x. Entonces me queda, esto no es cuando tiene infinito, pero esto es igual a 1 sobre raíz de x por control z, por x por 1 más 1 sobre x. ¿Sí? Saqué factor común x abajo. Esto es 1 sobre x a la 3 medios por 1 sobre 1 más 1 sobre x. ¿Se ve? Es lo que dijo Darío hace un rato. Entonces, esta función es como 1 sobre x a la 3 medios cuando x es muy grande. Entonces, formalmente lo que hago es tomar, página, límite para x tendiendo a infinito de 1 sobre x, no, raíz de x por 1 más x sobre 1 sobre x a la 3 medios, y ver que este límite efectivamente no es ni 0 ni infinito ni nada raro, de hecho va a dar 1. Esto es igual a x a la 3 medios, me olvidé el límite, para que esté viendo infinito, sobre x a la 3 medios por 1 más 1 sobre x, ¿sí? Recuerdan lo que hicimos recién. Esto se me cancela con esto, mejor dicho, el x tercio, no solo el exponente, así que me queda el límite para x teniendo infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x, que es igual a 1. Ergo, la función 1 sobre raíz de x por 1 más x converge o diverge como 1 sobre x a la 3 medios en un entorno del infinito. Y esta converge. Entonces, esta converge en un entorno del infinito. ¿Se ve? ¿Quedó claro esto? Sí, Bien. sí.
Ahora en un entorno de cero, que es el otro punto que teníamos que analizar. En un entorno de cero, ¿se acuerdan? Este que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miro la función. Otra vez, miro la función. 1 sobre raíz de x por 1 más x. Cuando x es muy pequeño, ¿a qué se parece? ¿Qué sé yo? Miro entonces amarillo. 1 más x cuando... Voy a analizarlo, voy a... No, acá, a este lado. Voy a analizarlo en una página. 1 sobre raíz de x por 1 más x. Cuando x tiende a 0, ¿no? Cuando x es muy chiquito, 1 más x es esencialmente 1. No, porque si x es 10 a la menos 800, 1 más 10 a la menos 800 es 1. Y esto es igual a raíz de x. Así que cuando x tiende a 0, esto se comporta como 1 sobre raíz de x. ¿Sí? Que es lo que había predicho Nostradamus Giorno. ¿Sí? Entonces, 1 sobre raíz de x, ¿converge o diverge en la integral entre 0 y, no sé, a? 1 sobre raíz de x. Converge, porque es un exponente mayor que menos 1. Entonces, lo que hago, si quieren formalmente, es comparar límite tendiendo a 0 de 1 sobre raíz de x sobre 1 sobre raíz de x por 1 más x, que es igual al límite de raíz de x por 1 más x sobre raíz de x. Todo esto es... Ahora voy. Entonces, ¿qué me queda? Tiki tiki, directamente lo simplifico y esto me da 1. Entonces, esta función, ahora te doy bola, Daniel. Esta función se comporta como esta función cuando x tiende a 0. O sea, converge en un entorno del 0. Concluyo y te doy bola. Vimos que la función en un entorno del infinito convergía. Vimos que la función en un entorno de 0 convergía, con lo cual la integral converge. A ver, duda, profe, algo no me cierra bien. Decís, ¿qué pasa cuando x tiende a 0, pero solo analizás el paréntesis y no la raíz? No, bueno, yo lo que dije, lo que analicé es, acá hay un producto, raíz de x por 1. ¿Sí? Raíz de x por 1. Cuando x es muy chiquito, raíz de x por 1 más x es parecido a raíz de x si ponele x es mucho menor que 1, como para analizar. ¿Sí? Pero sigue estando el producto, porque acá está el 1 más x escrito, pero no lo escribí. ¿Sí? ¿Esa era tu duda? Es un poco distinta la técnica cuando x... ustedes ya lo saben, que les voy a explicar a ustedes. Cuando uno tiene 1 más x y x tiende a infinito, uno lo que hace es x por 1 más 1 sobre x. Así que esto tiende a comportarse como x. Y cuando x tiende a 0, 1 más x es igual a 1, porque x es muy chiquito. Cuando x a la 3 medios más x a la 1 medio. Sí, es cierto, pero por eso saco factor común y que me queden cosas de orden más chico, ¿no? Porque esto se parece mucho a 1 y esto sigue siendo raíz de x. Si x a la 3 medios, ¿ven lo que dice Orlando Caballero? Que dice que si uno distribuyera y analizara sin tirar ningún término, x a la 3 medio más x a la 1 medio, cuando x tiende a 0, es esencialmente x a la 1 medio. ¿Por qué? Porque el límite de x a la 3 medio sobre x a la 1 medio, cuando x tiende a 0, es igual a 0. ¿Sí? Porque es mucho más chico x a la 3 medio que x a la 1 medio. Eso es lo que dice.
¿Sí? ¿Estamos acá? Vamos a calcular una integral. Así en 20 minutos. Así. Vamos a calcular una integral. Así van con algo a la práctica. Es lo que les sugiero ver las películas. Les sugiero ver las clases porque hay como 4 o 5 clases, no me acuerdo cuántas son. Hice una clase por cada tipo de integral. Cada tipo de integral tiene sus bemoles, digamos, no es conceptualmente muy raro una de otra, pero tiene cada una su gustito particular. No es lo mismo hacer, no sé, una integral como las que vamos a hacer que si tiene una raíz o qué sé yo. ¿Sí? Vean las clases, están súper ordenaditas. Yo lo que voy a hacer es ver lo que llamo normalmente yo el tipo 1 de integrales, pero es un tipo cualquiera. Vamos a poner integrales de tipo 1. Esto por una cuestión de orden, no es porque esto tenga algún viso de realidad. Yo le digo de tipo 1 porque es la primera que veo. La integral de tipo 1, la integral esta, es una integral que va entre menos infinito e infinito de cociente de polinomios, p de x sobre q de x. ¿Dónde? Q de x es distinto de 0 para todo x. O sea, no tiene ceros el polinomio. Porque fíjense que si tuviera ceros diverge como 1 sobre x, o sea, diverge y me pudrió todo. Y el grado de q es mayor o igual que el grado de p más 2. ¿Sí? Es como Boca, que es la mitad más 1. No, esto es más 2. Estos dos vamos a ver para qué los necesito. Esencialmente para que la integral converja. ¿Sí? O sea, si arriba tengo un polinomio de grado 7, abajo tiene que ser 9 o más. Nunca vamos a tomarle una guachada como esa, pero bueno, si uno tiene un polinomio sin ceros, ¿sí?, como denominador, y arriba tengo un polinomio, abajo otro polinomio, ¿sí?, bueno, esto de grado 2 más grande que el de abajo. En este caso, lo que se hace es hacer una integral de donde dice x, se pone z. Si hace una integral donde dice x, se pone z, p de z sobre q de z, diferencial de z, y se integra sobre una curva gamma que depende solamente de un parámetro r. Y cuando r tiende a infinito, vamos a decir que obtengo 1. Esta integral. Profe, Ahora vamos a ver cómo lo logramos. Sí, joven. sí, perdón, en la primera condición arriba de lo del grado, quisiste poner distinto de 0 es, Ah, sí, no puse el 0, qué boludo. que no se anule, claro. Sí, que no tenga ceros. Es un polinomio sin ceros. ¿En qué? ¿Matemática? ¿En matemática? Mi hija le encanta la matemática. Sí, perdón, me había olvidado el cero. ¿Sí? ¿Estamos? Donde esta gama, ahora les digo cómo es así. Créanme que esto es un arco de circunferencia. Esto es una circunferencia de radio R. No, perdón. De radio R. Esto va entre menos R y R. Y acá adentro están todos los ceros de Q de Z. Ustedes saben que un polinomio en el campo complejo tiene tantos ceros como su grado. Que no tenga ceros el polinomio Q de X quiere decir que el polinomio Q de Z no tiene ceros en el eje real. Todos están fuera del eje real.
Bueno, entonces la primera integral es, hago una circunferencia, esta circunferencia, semicircunferencia, entre menos r y r de radio r, ahí dejo todos los ceros, calculo que esto me dice de la integral en gamma sub r. ¿Gamma sub r qué es? Gamma sub r es igual al intervalo, al intervalo menos r, ¿sí? Unión c sub r, o sea, voy a hacer una integral, ¿sí? En una integral cerrada, ¿sí? Voy a usar, obviamente, la fórmula integral de Cauchy, o si quieren, el teorema de los residuos, la integral sobre gamma r, cuando r tiende a infinito, de p de z sobre q de z, diferencial de z, igual a 2pi por la suma de los residuos interiores. Fíjense que en ningún momento, ni cambio de variable, ni hago cosas extrañas, simplemente digo, esta integral cuando r tiende a cero, a infinito, me va a dar la suma de los residuos. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona todo esto. Es más fácil de lo que parece. Entonces, vamos a elegir un caso, ejemplo. Profe, en el Sí. anterior gráfico, los ceros quedan en el cuarto cuadrante, digo, en el segundo cuadrante No, quedan en cualquier lugar ok, ok. fuera del eje real. ¿Sí? Ah, no, De no. hecho, si uno puede mostrar que si no tiene ceros reales, los ceros son simétricos respecto del eje X, ¿no? Porque en ese caso aparece un cero y su conjugado. Entonces hay tantos ceros arriba como abajo, si no tiene ceros en el eje real. Pero por ahora hacemos esto. Ejemplo, vamos a calcular esta integral. La integral entre menos infinito e infinito, bueno, supongamos que dice infinito, diferencial de x sobre 1 más x cuadrado. Esta integral me gusta porque es fácil y aparte porque sé cuánto vale el resultado. ¿Sí? Vale pi esta integral, porque esto es el arco tangente entre menos infinito e infinito, que es pi. Entonces, cumple con las condiciones. P de x es igual a 1. Q de x es igual a 1 más x cuadrado. Tiene 2 o más grados que el de arriba. ¿Tiene ceros? No, porque 1 más x cuadrado es distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso directamente a calcular la convergencia de la integral. ¿La integral converge? Y sí, porque fíjense que esta integral, 1 sobre 1 más x cuadrado, ¿qué hay que analizar? En torno del infinito y del menos infinito. En torno del infinito y en torno del menos infinito, esta función se comporta como 1 sobre x cuadrado. Si quieren hacemos el límite, pero el límite 1 sobre x cuadrado dividido 1 sobre 1 más x cuadrado con lo mismo de antes, tiende a 1. Entonces esta integral converge. ¿Quieren que hagamos la cuenta de la convergencia? ¿Aló? ¿Ya persona? Hola, hola. Sale por comparación directo. Sale por comparación. Sí, señor, sale por comparación. Límite para x tendiendo a más menos infinito. De hecho, vale el mismo porque de ahí va a haber un cuadrado. 1 sobre x cuadrado, digo yo, sobre 1 sobre 1 más x cuadrado, es igual a límite para x tendiendo a más menos infinito, porque es lo mismo que puse antes, 1 más x cuadrado sobre x cuadrado. Esto es claramente igual a 1, ¿no? Porque saco factor x cuadrado y me queda límite para x tendiendo más menos infinito, x cuadrado por 1 más 1 sobre x cuadrado sobre x cuadrado. Simplifico con el lápiz verde, igual a 1. O sea, la integral converge. Entonces puedo pasar directamente a z, allá, puedo pasar directamente a z, voy a hacer la integral sobre gamma sub r, de 1 sobre 1 más z cuadrado, diferencial de z, donde gamma sub r es la integral
de radio R. ¿Sí? Y esto va a ser igual, ¿dónde está el lapicito azul? El negro. Esto va a ser igual a 2pi por la suma de los residuos. Ahora, ¿cuáles son los residuos de 1 sobre 1 más z cuadrado? Entonces analizo las singularidades de 1 sobre 1 más z cuadrado. ¿Sí? ¿Qué son? Z igual a y z igual a. Son más menos i. Y menos i. ¿Sí? Lo que les dije hace un rato, aparece un número y su conjugado. Entonces, dentro de la curva solamente aparece el i. Vengo acá, lo pongo acá, el i. Entonces, la integral 1 la puedo escribir como la integral gamma r diferencial de z sobre 1 más z cuadrado es igual a 2pi por el residuo en i. ¿Cuánto vale el residuo en i? 2pi sobre 1 más z cuadrado se escribe como z más i sobre z menos i. El que no va es este. A esta altura ya tienen que saber calcular residuos, entonces queda 2pi sobre esto evaluado en i, 2i igual a i. ¿Cuánto les dije que valía? La integral valía pi. Escribo lo que tenemos, la integral, ¿sí? Sobre gamma sub r diferencial de z sobre 1 más z cuadrado, límite si quieren cuando r tiende a infinito, va a dar pi. Bueno, pero todavía me falta un toque, ¿no? Me falta darle un poquito de forma a todo esto. La integral, ¿estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? Esta integral, recuerden, hay que recorrerla en sentido positivo. ¿Sí? Hay que recorrerla en sentido positivo, así que O sea que escribimos... estás resolviendo una integral real pasándola a complejo. Exactamente. Y ahora vamos a ver por qué me queda la integral real. ¿Sí? Yo les Entonces, dije, esto se hace así porque así. ¿Cómo? Si el resultado me da algo complejo, entonces sé que lo hice mal. Exactamente. Ahí te das cuenta al toque. En esto es muy difícil de equivocarse. En otros más adelante es más fácil, pero este es difícil. Entonces, ya sé cuánto vale esto, ¿no? Este resultado ya lo tengo. Ahora voy a buscar dónde está la integral real que estoy buscando. R tiende a infinito, sí, esto es infinito. Fíjense, la integral sobre gamma sub r es la parte esta más la parte esta. No, residuo en infinito no, porque esto me quedo... de hecho, el residuo en infinito en este caso vale 0. Acá no hay residuo en infinito. ¿No? Tengo dos partes gamma sub r. La integral sobre gamma sub r, allá, gamma sub r es igual a la integral en esta parte, en la parte sobre el eje real z vale x, así que esta es la integral entre menos r y r, diferencial de x sobre 1 más x cuadrado. Fíjense que acá apareció la integral real, porque después voy a tomar el límite para r tendiendo a infinito. Lo que voy a encontrar es el valor principal de Cauchy, de esta integral. Por eso necesitaba calcular la convergencia antes. ¿Sí? Esto va a tender al valor principal de Cauchy, pero como sé que converge, porque ya lo analicé acá, ¿a dónde lo analicé? Lo analicé acá, ¿sí? Acá analicé que convergía, entonces sé que el valor principal de Cauchy converge a la integral. ¿Ven que cierra todo? Más la integral sobre c sub r, diferencial de z sobre 1 más z cuadrado. Entonces, después tengo que tomar el límite para r tendiendo a infinito. Yo sé que esta parte de acá, cuando r tiende a infinito, es la integral que quiero. Lo que tengo que demostrar ahora es que esto no me mete quilombo. Esto es 0 cuando r tiende a infinito. Debe ser igual a 0 cuando el límite para r tendiendo a infinito.
Es lo que vamos a demostrar ahora. La integral esta, ¿sí? Recalco, la integral alfa y la integral beta, ¿sí? Alfa, el límite para r tendiendo a infinito de, bueno, ya que estoy lo pongo, menos r a r, diferencial de x sobre 1 más x cuadrado, es la integral que quiero. Diferencial de x sobre 1 más x cuadrado, la que quiero. Y pido no, debe ser límite para r tendiendo a infinito de la integral de c sub r, diferencial de z sobre 1 más z cuadrado, igual a 0. Que es lo que vamos a demostrar ahora, ¿sí? En estos 5 minutos. Nueva página, perdí el mouse acá. Entonces vamos a límite para r tendiendo a infinito del módulo de la integral, que sabemos que es menor o igual que si demostramos que el módulo de la integral tiende a 0, la integral tiende a 0. La integral sobre c sub r, diferencial de z sobre 1 más z cuadrado, ¿sí? Esto es, es menor o igual que el límite para r tendiendo a infinito de la integral del módulo, integral c sub r, diferencial de z sobre 1 más z cuadrado. ¿Sí? Y ahora acotamos. Ahora acotamos. 1 más z cuadrado. Fíjense que como está en el denominador, voy a buscar algo que pueda escribir como mayor o igual que algo. Bueno, está la desigualdad triangular con el menos, ¿sí? Esto es módulo de z al cuadrado menos 1. Esto viene de a más b mayor o igual que módulo de a menos módulo de b, ¿sí? Guía 1. Y nada, bueno, esto es menor o igual entonces, menor o igual que la integral sobre c sub r, lo voy haciendo por partes, diferencial de z, sobre 1 menos módulo de z, no, z cuadrado menos 1, módulo de z cuadrado menos 1. Ahora fíjense, ¿por qué lo hice sobre una circunferencia y no sobre otra curva, dado que la integral sobre cualquier curva da lo mismo? ¿No? Esta parte, ¿por qué elegí que esta parte fuera una circunferencia? Por la sola razón de que si estoy en una circunferencia, el módulo de z vale r. Entonces, esto es igual a la integral sobre c sub r, diferencial de z sobre r cuadrado menos 1. ¿Sí? Acá, porque estoy sobre c sub r circunferencia. Y acá, perdón que me olvidé, pero es módulo, esto es módulo y esto es módulo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual esto? 1 sobre r cuadrado menos 1 por la integral del módulo de diferencial de z. Es la longitud de la curva. Otra razón buenísima para haber elegido una semicircunferencia. Entonces, esto es la longitud de la semicircunferencia, pi por r. Copio entonces. Lo que tengo que calcular es límite para r tendiendo a infinito de 1 sobre r cuadrado menos 1 por pi por r. ¿A cuánto vale esto? R cuadrado abajo, R arriba, vale 0. Estos dos, ¿se entendió esto? ¿Se entendió, niños? Este 2 que está acá, ¿en qué parte? Este 2 que está acá, ¿cómo resolví yo no resolví la integral, la acoté. Uy, ya, acoté la integral. ¿Sí? Ahí al final no pusiste un igual, o sea, lo que pusiste 1 sobre r cuadrado menos 1 por pi por r. Pi por r Es igual. es la integral del diferencial de z, del módulo de diferencial de z, que es la longitud de la curva. Sí. ¿La curva cuál es? Es una semicircunferencia de radio r, o sea, la longitud es pi por r.
Perdón, lo de arriba es un menor igual. Ahí donde hiciste el módulo, arriba de todo. Este, Sí. sí, es un menor igual, porque el módulo, ¿sí?, de la integral es menor o igual que la integral del módulo. Ah, bien. ¿Estamos hasta acá? Este pi por r es la longitud de la semicircunferencia, por eso elegí una semicircunferencia. Este módulo de z lo pasé como r porque es una circunferencia o semicircunferencia. Entonces lo que obtengo es 1 sobre r cuadrado menos 1 por pi por r, y esto es 0 cuando r tiende a infinito. ¿Sí? Acá tengo este 2 son los 2 grados de más que tiene el polinomio de abajo respecto del de arriba. ¿Por qué necesito 2 más y no 1? Porque tengo un r que me viene de la longitud de la circunferencia. Si tengo un r que me saca los 2 de abajo, entonces necesito 2 más para que esto tienda a 0. Simplemente por eso. Ah, entonces era para demostrar que esto no iba a traer problemas, pero quiere decir que con tener claro que el grado de abajo sea dos veces mayor al de arriba, ya no hace falta volver a calcular esto, digamos. Yo les recomiendo que sí, porque cuando uno ve un examen resuelto y uno ve que acotan esta integral, la c sub r, siempre la tienen que hacer igual a 0. Eso siempre igual en cualquier ejercicio. Cuando tienen que ver que la c sub r tiende a 0, me tienen que hacer esta cuenta. Obviamente, no toda así tan desarrollada como le hice yo, pero sí tienen que mostrar que saben lo que están haciendo. Sí, me tienen que mostrar a mí que saben lo que están haciendo. Entonces yo les sugiero que hagan esta acotación. Es siempre la misma, ¿eh? Es siempre la misma. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Fíjense, ¿qué junto? Esta integral, no, ¿dónde estaba? Esta integral, cuando r tiende a infinito, es la integral que quiero. Esta acabo de demostrar que tiende a 0. Las dos sumadas dan pi. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que vimos? ¿Qué tengo entonces? ¿Qué tengo entonces? Límite para r tendiendo a infinito de la integral sobre gamma r de diferencial de z sobre 1 más z cuadrado es igual a la integral entre menos infinito e infinito de diferencial de x sobre 1 más x cuadrado. Esto es igual a pi. Oh, mami. Fíjense, acabamos de resolver la integral sin calcular ni la primitiva ni nada. ¿Quedó claro? Hicimos una manganeta, entre comillas, una técnica, una manganeta, pasamos todo al campo complejo, nos quedamos con partes, demostramos, qué sé yo, demostramos que la integral sobre esta curva tiende a 0, la integral esta sobre el eje X es la que estoy buscando, todo eso sumado da 2 por pi por i por el residuo, que es este pi que está acá. Cuando junto todo, me aparece casi mágicamente el valor de la integral que estaba buscando, que es igual a pi. ¿Se entendió? Es un método muy bonito que nos permite calcular varios integrales. No todas las integrales, pero varias integrales. Esta es la del primer tipo, vamos a ver como 5. ¿Se entendió? Profe, ¿cuáles eran las hipótesis? Aparte de que no hayan polos en el eje real. Las hipótesis eran que el grado de abajo es un cociente de polinomios. ¿Dónde está? Es un cociente de polinomios, P sobre Q, y el grado de abajo, 2 más al menos que el de arriba. Y no tiene ningún 0 en el eje real. Buenísimo, gracias. ¿Sí? Bueno, este es un típico problema en el que uno con alguna manganeta pasa al campo complejo, resuelve la integral y obtiene el valor de la integral real. ¿Sí? Ahora queda más claro que era toda la charaza que habíamos dado. Es más fácil hacerlo que explicarlo. Pero bueno, calculamos la convergencia de la integral impropia, sabemos el teorema de los residuos, sabemos algunas desigualdades del tipo de números complejos, sabemos cómo calcular los ceros de un polinomio residuo. Hay un montón de conceptos que nos permiten hacer esto y medio de la galera sacar el valor de la integral. ¿Quedó claro?
Espero que sí. Dejo stop sharing y donde estoy de vuelta. Así que nada. Ahora tienen clase con Nelly, creo que llega a 10 para darles un recreo, porque siempre me paso como me pasó ahora. Dejo de grabar.